Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Hoy comienza el ciclo 2013 del programa de ida y vuelta Cultura más Historia y que se emitirá todos los viernes a las 22 horas con repetición los domingos al mediodía y el lunes a la noche. Antes de entrar a la presentación de este programa, queremos agradecer a las autoridades de la CPE-TV por darnos este espacio. De ida y de vuelta es un programa dedicado a la historia y a las manifestaciones culturales de La Pampa, abordadas de una mirada actual y novedosa. En nuestro primer programa trataremos sobre el cementerio fantasma de Carro Quemado, una historia nacida en la denominada Conquista del Desierto, que encierra un misterio: las más de 100 tumbas olvidadas en el corazón de La Pampa. Sabemos que es un lugar desconocido, pero gracias a la entrevista con investigadores y especialistas pudimos localizar y hacer imágenes del cementerio en un lugar conocido como Pitral Lauquen y que podemos definir como uno de los últimos misterios de la conquista del desierto. En el corazón de La Pampa hay un cementerio fantasma. En ese lugar quedaron enterrados indígenas y cristianos, hombres, mujeres, niños. Fue durante la llamada Conquista del Desierto. El lugar, cercano a la localidad de Carro Quemado, encierra una historia de drama y horror. En Pitral Lauquen fue donde se vivió el infierno dentro de otro infierno. Otoño de 1879. El Ejército Nacional avanza sobre tierras indígenas de lo que hoy es La Pampa y realiza su batida final. Pitral Lauquen es topónimo muy viejo, Laguna de los Flamencos, ¿no es cierto? Y en realidad cobró trascendencia por una circunstancia inesperada. Cuando vienen las tropas de la tercera división al mando del coronel Racedo para ocupar La Pampa, en realidad ellas se dirigían a Poitahue, pero es una época de una gran sequía, entonces como venía mucha gente y muchos animales, avanzan unos 30 kilómetros más y llegan a esta lagunita, porque no merece otro calificativo, que siempre me pregunté yo por qué. Bueno, resulta que la explicación está en el lugar, es porque está rodeada de un gran descampado y esa tropa venía con muchísimos animales, si no me equivoco alrededor de 4.000 animales. Entonces acampan ahí al lado. Era una lagunita que ya había sido descrita por Mansilla 10 años antes, de 100 metros de diámetro, o sea, un cuerpo de agua muy pequeño. Y a su alrededor se asientan las tropas, el campamento general de la tercera división, de donde salen las partidas que van a batir el país de los ranqueles. Desde Córdoba se interna con sus tropas el coronel Racedo. Es el que está a la derecha de Roca, en la famosa pintura. Van acampando en el camino hacia el sur en diversos lugares, buscando las condiciones óptimas de pasturas, de agua, buscando rinconadas donde pudiesen estar las tropillas de yeguarizos, reponiéndose de las cabalgatas y del trajín de las batidas. No van encontrando buenas condiciones de pasturas y de aguas en los diversos puntos, que además eran históricos paraderos, y deciden acampar en Pitral Lauquen finalmente, que era un lugar equidistante, aunque recostado hacia Poitahue, que era la central, el lugar donde Baigorrita tenía su asentamiento, y bastante cerca de Leubucó, aunque algo más retirado, una cuestión de unas 8 leguas, unos 40 kilómetros. De acuerdo a lo que yo he estudiado, porque hace años nos pidieron que estudiáramos la ubicación exacta, está ubicada cerca de Carro Quemado, en la estancia, lo que hoy es el Oasis. Y si no es por la fotografía aérea, uno no la encuentra en la laguna. Es un pequeño bajito que ha sido arado y donde apenas la textura del pasto, mirando con mucho cuidado, indica que allí hubo agua.
lo que pudimos encontrar sí fue los restos de algunos pozones que había al lado, lo cual no debe extrañar porque en un momento de crisis de salud de toda la tropa, Racedo ordena no sacar agua de la laguna, sino cavar pozos cerca de ella y obtenerla por filtración. En definitiva, cerca de Carro Quemado y uno más de los tantos lugares históricos que hay en La Pampa que no se conocen, no se señalan, no se les hace caso. Será en Pitral-Lauquen donde se desatará el drama. A la violencia del rifle y del sable se le sumará otra violencia, el maltrato a los prisioneros indígenas, la viruela, el frío, el hambre. El drama pasa, exactamente por la laguna y se desata cuando empiezan a tomar los primeros cautivos, que fueron muchos, varios centenares, y cae el invierno con todo y se desata lo más temido por los indios y también por los cristianos, que era una epidemia de viruela. Entonces allí tienen que tomar una serie de medidas enérgicas que evidentemente no alcanzan y que le van dando un cariz cada vez más terrible a esa estadía. Una cosa es leer por arriba y otra entrar a los partes militares. Asusta la cantidad de deserciones y consiguientes fusilamientos cuando los atrapaban. Conmueve la descripción de los indiecitos niños y bebés que se quemaban por el frío que pasaban, entonces iban al lado del fuego y terminaban quemándose. Y el ejército que no tenía cómo proveerlos. Es decir, había sido hecha una campaña sin... Incluso sus propios soldados no tenían demasiado abrigo. Se hace una primera concentración de indígenas prisioneros, se desata la viruela por las condiciones de hambre, de frío, todas las malas, de cansancio de la propia gente que era arriada a pie generalmente. Se desata la viruela y al lugar específico donde estaba el depósito de prisioneros se la adosa a un lazareto. Hay algunas descripciones del lugar donde eran por 3 lados, hacían paredes de ramas, de la típica rama del caldenis o pinchudas que hacía las veces de contención, y uno de los lados queda como contorno de ese recinto las costas de la laguna. Entonces allí son depositados los infectados, los virulentos, y así se desarrolla todo el horror y el drama de esta gente, ¿no es cierto? En ese campamento, montado entre los caldenes, serán los indígenas prisioneros los que deberán enfrentar al peor de los infiernos. Los tenían aislados, sin mayores defensas, y como te decía, ni abrigos en medio de un invierno crudísimo, ¿no? De allí las muertes de pulmonía, de viruela y demás. Las condiciones en general no variaban mucho entre la tropa y los pobres prisioneros, digamos. Las carpas llegaban tarde o en mal estado o no eran las específicas, entonces el viento las volaba, no había en cantidad suficiente, entonces muchos de los soldados pasaban a la intemperie cuando no tenían que estar de comisión, yendo a un punto a otro. Los indios amigos que estaban también, formaban un batallón justamente de indios amigos que eran ranqueles que por una circunstancia determinada se habían pasado al ejército y ahora venían en calidad de vaqueanos. El campamento finalmente fue presa de la desesperación. Los indígenas morían, los soldados desertaban y quienes fueron recapturados al querer escaparse terminaban fusilados. Un par de soldados se autoinfieren castigo para eximirse. Al final uno de ellos muere de tétanos y 2 o 3 les ataca, soldados e indios, locura furiosa. Tienen que tenerlos atados
Otros se mueren lo que en ese tiempo se llamaba melancolía, que hoy diríamos depresión. Se lo perseguía y si lo atrapaban lo fusilaban. No había ninguna contemplación. No había ninguna. Y de hecho hay varios fusilados. Creo que solamente escapan 2. Hay unos que desertan con la familia, porque el ejército estaba acompañado en buena medida con las familias. Era común, digamos, que se haga... Sí, en ese tiempo sí. Pese a la profesionalidad, y de hecho algunos militares aceptan que es un elemento muy importante para que el soldado estuviera estable. A modo de contención. Exacto, para la contención. Hay una circunstancia curiosa. Hacen una misa del Espíritu Santo y a continuación fusilan a un desertor, ¿no? Los desertores es conmovedor, pero bueno, esa es otra historia, como decía Kipling. Santa Rosa en movimiento. Estamos trabajando por una ciudad más limpia para todos y cuidar nuestro medio ambiente es un paso fundamental. Por eso te invitamos a que nos ayudes a separar. El servicio de recolección de residuos es diferenciado. Lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos, saca los residuos orgánicos, restos de comida, yerba, pañales, residuos de jardín. Martes y jueves, saca los residuos inorgánicos, papeles, cartones, vidrios, latas, plásticos, envases. Una mejor ciudad la hacemos entre todos. Por eso separemos los residuos. Recordad, orgánicos, lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Inorgánicos, martes y jueves. Municipalidad de Santa Rosa, llegando hasta vos.